Buenos días, profesor. Nosotros le vamos a presentar el tema de teoría y técnica de la entrevista. Los integrantes son Carrillo Bueno, Dafne Denise, Cristalina Ibáñez, Alicia Montserrat y Gómez Zaragoza, Edgar. Para empezar, la entrevista es la forma de encuentro, comunicación e interacción humana de carácter interpersonal e intergrupal que se establece con la finalidad de intercambiar experiencias e información a través del diálogo. De forma general, es un instrumento y proceso para la recolección de información. La entrevista es el medio más utilizado para obtener información, información como la de procesos de selección de personal, un diagnóstico clínico y psicopedagógico, asesoramiento vocacional, investigación psicológica y sociológica y la valoración del aprendizaje. Entre las herramientas más utilizadas durante una entrevista están los cuestionarios. Estos son un conjunto de preguntas a las que se les puede responder en forma escrita, oral o vía electrónica. En psicología se encuentra la escala Likert. Después está la historia clínica. Implica recolectar datos hechos del paciente contados por él mismo para obtener los datos sintomáticos significativos y así poder formar el diagnóstico. Y por último, el genograma, o mejor conocido como familiograma. Este explica las relaciones de los miembros del grupo, en este caso la familia, así como los lazos que se establecen en forma horizontal y vertical por 3 generaciones. En él se muestra cómo se viene presentando una situación problemática a lo largo de por lo menos 3 generaciones. La clasificación de la entrevista depende de la disciplina científica que la usa, del modelo teórico que inspira a los autores y del particular modo en el que se aplica. Entre esta clasificación de entrevistas tenemos la clasificación de acuerdo a los objetivos. Esta se divide en 5. La primera es la entrevista de investigación, que se refiere a recolectar información para responder a una pregunta de investigación. La segunda es la entrevista psicopedagógica o psicoeducativa, en la cuales son las posibles interferencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de sus causas e influir en su solución. La tercera es la entrevista laboral. Estas son características de un candidato a un puesto laboral. La cuarta es la entrevista clínica, que es conocer el funcionamiento de la personalidad de un sujeto. Y por último, la orientación vocacional, es la toma de decisiones normalmente hacia una escuela. Bien, de acuerdo a la clasificación de la entrevista a su estructura, esta es en la forma en la que se conduce la entrevista. Se divide en 4. La primera es la estructurada o cerrada. En esta, el entrevistador no pregunta nada que no venga en el cuestionario. La segunda es la semiestructurada. En este, el entrevistador lleva un guión de preguntas básicas, pero tiene la libertad de preguntar sobre aquellos temas que le interesen o bien omitir algunos temas. En la abierta o no estructurada, el entrevistador tiene la flexibilidad para adaptar la entrevista a las características psicológicas del paciente. Y por último es la tipo panel. En esta, un entrevistador hace una serie de preguntas iguales a un grupo de entrevistados para conocer sus distintas opiniones. En la clasificación en función de la temporalidad del proceso se divide en 5. La primera es la entrevista inicial. Es aquella que abre el proceso relacional y que identifica el objeto y objetivo de dicha reunión. La segunda es la entrevista de información complementaria. Estas son entrevistas que te permiten conocer más datos o de manera más completa al sujeto con el que se está trabajando. La tercera es la entrevista sobre la biografía del sujeto o anamnesis.
En esta se recogen los datos o hechos evolutivos más significativos del paciente. La cuarta es la entrevista de devolución. Esta ofrece información elaborada sobre el diagnóstico, el propósito y sobre las estrategias terapéuticas que se plantean. Y la última es la entrevista de alta clínica. En esta es despedir física y administrativamente al paciente y cerrar el caso. De acuerdo con la clasificación en función al marco teórico, se divide en las 4 teorías más importantes de la psicología. La primera es la entrevista psicoanalítica. Todo lo que hacemos lo hacemos por alguna razón, ya sea que estemos conscientes de ello o no. En esta entrevista se analizan los siguientes aspectos. 1. La organización cognoscitiva y prueba de la realidad. En esta es la interpretación que le damos al mundo que nosotros observamos. La 2 es el funcionamiento intelectual. Es que la persona pueda entender los conceptos utilizados en la terapia. 3. La naturaleza de la ansiedad, de dónde viene y por qué se siente así. 4. Impulso y control. Preguntas que nos indique cómo la persona controla o abandona sus impulsos. 5. Sistema de mecanismos de defensa. Estrategias para evadir la situación en la que nos presentaremos. 6. Resistencias. Afrontar y utilizar técnicas que permitan que el terapeuta pueda trabajar. 7. Reacciones transferenciales. El sujeto deposita en el terapeuta necesidades que él tiene. Y 8. Identidad y conducta en las relaciones interpersonales. Hablamos de la transferencia y la contratransferencia. La entrevista conductista. Esta identifica y define un problema para después establecer cuáles serán las conductas objetivo de una posible modificación. La siguiente es la entrevista humanista. Se centra en que los seres humanos nacen libres y mantienen una búsqueda perpetua de un equilibrio de sí mismos. Se inclina más por la entrevista abierta y no por la directiva. Y por último, la entrevista cognitivo-conductual. Considera que el comportamiento está determinado por el pensamiento y no únicamente por el reforzamiento o el castigo recibido. Establece que las personas en búsqueda continua de los conocimientos que les permitan resolver problemas de interés personal. Las características esenciales del entrevistador son las siguientes. El entrevistador es el elemento a cargo de la entrevista, es el que define los roles y tiempos, es el que da temas a tratar y sobre todo es el que escucha de manera empática, mientras que el entrevistado es el elemento que posee la información y es el que no controla la entrevista. La estructura de la entrevista es una de las tareas primordiales del psicólogo. En la primera entrevista es conocer y comprender el problema del paciente. Se debe utilizar una ficha técnica la cual debe contener los datos personales del paciente, el motivo de consulta, percepción del sujeto, análisis de la demanda, antecedentes de sus problemas en su momento de aparición y en el momento actual, consecuencias del problema, determinar la severidad del mismo, jerarquizar los problemas presentados, la definición operativa del problema y la hipótesis diagnóstica, así como el pronóstico. Ahí mismo podemos encontrar que la estructuración de la entrevista se divide en 3. La primera es la apertura. Esta es la fase inicial de la entrevista. Su objetivo es lograr que el entrevistado se sienta cómodo en presencia del entrevistador, así como dispuesto a hablar lo más posible fuera de cualquier tipo de inhibiciones, o sea, el rapport. La segunda es la cima o desarrollo. En esta fase, el psicólogo trata de escuchar, observar y preguntar adecuadamente para ir elaborando hipótesis que deben ir confirmando o rechazando a fin de dar posteriormente respuesta a la demanda consultante. Y por último, el cierre. En este trata de consolidar los logros que se obtuvieron durante la apertura y el desarrollo, decirle a la persona la propuesta, o sea, el diagnóstico que tú le tienes. Bien, ahora vamos a checar que dentro de la entrevista vamos a tener lo que le llamamos resistencia. Este término de resistencia se define como la conducta
que se presenta al estar un individuo frente al otro. Esto está como que caracterizado con que el sujeto calla mucho, no tiene deseos de hablar, tiene la postura un poco rígida, tiene mucho la fijación del tiempo, está como que a cada ratito viendo que ya acabe la terapia, la sesión, como que para evadir algún tema del cual no quiera hablar. Muestra aburrimiento, también considera que no es necesaria la entrevista. El sujeto también suele olvidar las citas de su tratamiento psicológico. Tenemos también lo que es la transferencia. El entrevistador transfiere sus necesidades emocionales afectivas al terapeuta. Los elementos de la transferencia son la impropiedad, los caprichos, la ambigüedad, la ambivalencia y la intensidad y la tenacidad. Existen dos tipos de transferencia, la que es la complementaria y la concorde. La complementaria, entiendes lo que está pasando y identificas con los problemas, pero tú ya los tienes trabajados. La transferencia concordante es ahí donde identificas con el paciente, pero tú aún no lo trabajas y es cuando te empiezas a enrolar dentro de los problemas del cliente. Bien, ahora vamos a checar el manejo de las verbalizaciones. Estas tienen dos objetivos: preguntar y informar. Las técnicas de estas estrategias son el eco, que es repetir la última frase del entrevistado; el aterrizaje, la retroalimentación comunicacional; la retroalimentación informativa; la realimentación del comportamiento y dar la palabra. También tenemos el tiempo límite, que es recordarle al paciente cuánto tiempo tenemos de duración para nuestra sesión. Por otra parte, vamos a tener la observación dentro de la entrevista. Tenemos tres tipos de observación: la observación pura, que es describir un hecho sin interpretarlo. También tenemos la observación cotidiana. Esta se refiere a lo que hacemos sin objetivo previo y sin pensarlo. Es como lo más natural que podemos tener. También tenemos la observación profesional. Esta sí es intencionada, es voluntaria, es estructurada y también sistemática, que intenta describir y analizar los comportamientos no verbales de nuestro cliente. Esta también nos sirve para interpretar comportamientos a todos los niveles. Ahora vamos a hablar un poquito de los obstáculos emocionales. Son un evento bidireccional, ya que el terapeuta se puede bloquear en distintas ocasiones porque experimenta intensas reacciones emocionales en respuesta a la interacción con lo que el cliente le refiere. También se puede decir que ya ha presentado el mismo problema y aún no lo tiene resuelto. Puede quedar bloqueado en un momento dado de no saber qué responder. Tiene problemas con relación a los silencios del cliente, no sabe cómo manejarlos. Está preocupado igual por su propia competencia, de que no pueda resolver lo que el cliente aspira a resolver. Y esto sería todo por parte de nuestro equipo y de todo lo que incluye una entrevista terapéutica.